Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es 15 de febrero del 2023. Si te gustan nuestros videos, dales me gusta, comparte con tus amigos, suscríbete al canal, déjanos un comentario. Vamos a dar lectura a algunas de las efemérides del día de hoy. El resumen del resumen. En este día, pero de 1547, el emperador Carlos V concede la cédula de fundación de la ciudad mariana de Irapuato bajo el nombre de Congregación de San Marcos de Irapuato, acontecimiento a partir del cual se suscitó la instalación de misiones religiosas que dan al centro de la población una inusual arquitectura con templos antiguos, es decir, hoy se festeja la fundación de Irapuato. En 1775 nace en Valle de San Nicolás, hoy Ramos Arizpe, Coahuila, Miguel Ramos Arizpe, quien se distinguirá como sacerdote, abogado, historiador, diplomático y político de ideas liberales. En septiembre de 1810 será electo diputado de las Cortes Españolas, donde defenderá ardientemente el derecho de México a su independencia. Contribuyó a la redacción de la Constitución de 1824. Él muere en la Ciudad de México el 28 de abril de 1843. En 1848, ciudadanos de San Vicente, punto cercano a San José del Cabo, en Baja California Sur, defienden el territorio nacional y rechazan a los invasores norteamericanos de la corbeta Cian, en la batalla que se bautiza como Acción de San Vicente. En 1859 nace en la ciudad de Tlaxcala, Trinidad Sánchez Santos, quien habrá de distinguirse como abogado, periodista y orador agudo y combativo. Escribirá en varios diarios de la capital de la República. Su capacidad de hombre de estudio lo hará ingresar a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, llegando allí a ser secretario. Muere el 8 de septiembre de 1913. En 1897 fallece el profesor Enrique Quijada. Desde su niñez sobresalió por su inteligencia. Siendo aún un joven, se dedicó al magisterio, distinguiéndose por su sencillez y sentido práctico para transmitir sus conocimientos a los niños. Sobresalió también por su producción literaria y su oratoria. Dejó un trabajo histórico con relación a las tribus sonorenses y se contó entre las colaboraciones de la revista Ecos del Valle, que se publicó durante 9 años en Ures, Sonora. En 1904 nace en Tareta, en Michoacán, el educador y sociólogo mexicano Lucas Ortiz Benítez, quien promueve la fundación del Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina de la UNESCO en Pátzcuaro, Michoacán, institución de la que es su primer director. Él muere el 26 de octubre de 1985 y te hemos escrito una semblanza de este personaje para que vayas a investigar. En 1911 muere la cantante y compositora Concha Méndez, famosa en la segunda mitad del siglo XIX en México. Ella cantaba la canción La Paloma de José Iradier, del gusto de la emperatriz Carlota de Habsburgo, y se negó terminantemente a cantar la parodia que se hizo de la misma canción en su época y cualquier otra en contra de los austriacos. Dando continuidad a la decena trágica, en 1913 el señor Bernardo Collogan, ministro de España en México, instigado por Henry Lane Wilson, embajador norteamericano, se entrevista con el presidente Madero para solicitarle su renuncia en nombre del cuerpo diplomático acreditado en México. Madero rechaza, claro, su intromisión. Pero también el propio Henry Lane Wilson exige la renuncia del presidente Madero. 25 senadores encabezados por Gumersindo Enríquez y Guillermo Obregón le piden a Madero que renuncie. Se está propagando la pólvora. Estamos en el 7º día de la llamada Decena Trágica. En 1925, en el Teatro Principal de la Ciudad de México, se da a conocer al mundo la actualidad del momento, el sonido 13.
invento de don Julián Carrillo y que consiste en un sistema basado en divisiones menores que el semitono de un tono musical. Durante el concierto se escuchan obras microtonales en cuartos, octavos y dieciseisavos de tono. Para ello, nuestro personaje Julián Carrillo tuvo que construir instrumentos musicales de cuerdas, en particular pianos, para poder dar estos microtonos. Al respecto de este personaje y una explicación técnica de su trabajo, te dejamos en la parte de abajo una liga. En 1926 nace en Jalisco el compositor, director musical y artístico, arreglista y productor Rubén Fuentes Gasón. En 1944 se integra al Mariachi Vargas de Tecalitlán como colaborador y compañero de Silvestre Vargas. Fue arreglista de la mayoría de los temas del compositor José Alfredo Jiménez, pero también es autor de temas como Ni princesa ni esclava y La Viquina. En 2014 ocurre el deceso de Federico Campbell, escritor, periodista, editor y ensayista mexicano, fundador de la editorial La Máquina de Escribir y autor de obras como Tijuanense del 89, Transpeninsular del 2000 y La Clave Morse del 2001. Él había nacido en Tijuana, en Baja California, el 1 de julio de 1941. En 2017 fallece el director y actor José Solé Nájera, uno de los pilares fundamentales del teatro en México. Debuta como histrión en 1949 con la obra La Loca de Chaulieu y en 1950 como director con Antígona. Él nace el 28 de julio de 1929. En 1960, a instancias de la escritora Maruja Vilalta y por consenso de diversas mujeres, se instaura el 15 de febrero como fecha oficial para conmemorar el Día Cívico de la Mujer Mexicana, con el fin de presentar un recordatorio y crear conciencia en la población sobre la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres y el papel fundamental de ellas en la vida de las familias mexicanas y de todo el país. Al respecto, te dejamos una semblanza de Maruja Vilalta para que vayas a conocer un poco más su trabajo. En el campo de la ciencia internacional, en 1564 nace el astrónomo, matemático y físico italiano Galileo Galilei, descubridor de las 4 lunas de Júpiter, fundador del método experimental y defensor del sistema heliocéntrico de Nicolás Copérnico. Él muere el 8 de enero de 1642. Para 2013 tenemos registrado que en la ciudad de Chelyabinsk, en Rusia, cae un meteorito que produce una onda expansiva y causa 1.200 heridos, aunque ninguno de gravedad, afortunadamente. Este suceso supera el evento meteorológico de Tunguska que se produjo en Siberia en 1908. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Nos vemos mañana.